conversando acerca de la actualidad del panorama colombiano. Mucho que discutir, son distintos los temas, como por ejemplo, bueno, el senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. Murió este lunes, como todos saben, según le informó su esposa, María Claudia Tarazona. Por su parte, la alcaldía de Bogotá anunció 3 días de luto en honor al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, como les decía. Pero hay mucho más que tratar acerca de la situación en Colombia, como por ejemplo las relaciones entre Colombia y Perú, la situación económica, la relación con nuestro país, la situación de la guerrilla colombiana, el narcotráfico, en fin, son muchos los temas y por eso agradecemos de antemano a nuestro invitado hasta ahora, Lucas de Auria, profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle, Colombia, maestría en Teoría de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science. Sus áreas de investigación incluyen los estudios críticos de seguridad, las políticas migratorias y del asilo y las teorías contemporáneas de las relaciones internacionales. Un gran placer recibirle, profesor. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos Unai Amenábar y Albani Lozada. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Espero que ustedes estén muy bien y saludos a la audiencia. Bueno, de alguna manera la noticia con la que amanecimos hoy, lamentable, la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, engloba un poco todos estos temas que veníamos anunciando, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la economía, el tema de la lucha contra el narcotráfico, contra la guerrilla, y él encarnaba un poco todo eso, bueno, y de hecho terminó siendo pues víctima también de la violencia que se vive en Colombia. Pero no sé, usted que vive allá y que es colombiano, digamos, ¿cuál podría ser el problema más relevante o más urgente que habría que atajar en este momento en Colombia? ¿Cuál es el que perciben ustedes que es el problema más preocupante? Bueno, sí, en efecto, la muerte después de 2 meses de estar en clínica de Miguel Uribe Turbay es muy triste. No veíamos asesinatos de candidatos presidenciales hace mucho tiempo. Y pues creo que en ese sentido el problema más grave que el gobierno en este momento debería estar intentando atajar, pero realmente no lo hace ni con mucho éxito, ni tampoco parece que intente hacerlo muy bien, es la enorme proliferación de grupos dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal y a otras actividades armadas. Esa es una cosa que de alguna manera esperábamos que ocurriera cuando se firmó el Tratado de Paz en el 2016 con la antes guerrilla de las FARC. Pues sí, de alguna manera se esperaba que los territorios abandonados por los desmovilizados de las FARC fuesen ocupados por otros grupos dedicados a actividades delincuenciales, pero creo que realmente no esperábamos que fuese una proliferación de este calibre, porque en este momento hay más de 40 grupos armados operando en todo el país. Y pues en parte por malas gestiones de la presidencia anterior de Iván Duque, que abandonó un poco algunos aspectos fundamentales del Tratado de Paz, como por ejemplo la restitución de las tierras y los proyectos productivos, como los llamamos nosotros aquí, que son los proyectos agrícolas para los desmovilizados de las FARC, y también por muy malas gestiones en términos de seguridad urbana y de seguridad rural también de la presidencia de Gustavo Petro, pues estos grupos se han tomado una parte bastante considerable de muchas zonas rurales que antes teníamos relativamente bajo control o pues que al menos podíamos vigilar con un poco más de precisión. Hoy en día, pues sí, el ejército, por ejemplo, se queja mucho. Hay muchos altos mandos y mandos medios también en el ejército que manifiestan que tienen poco apoyo por parte de la presidencia o que tienen las manos atadas en gran parte porque no pueden llevar a cabo sus operaciones de inteligencia de la misma manera a la que lo hacían antes. Entonces, si creemos estos relatos, pues, y estos testimonios de estos mandos medios y altos del ejército, pues sí, entonces hay una deficiencia pues bastante fuerte y creo que se siente mucho también en las zonas urbanas, porque sobre todo el pequeño crimen organizado, el que se dedica al microtráfico, a las extorsiones, sobre todo las extorsiones se han vuelto un fenómeno supremamente difícil de manejar en algunas zonas del país, como por ejemplo en la región de Córdoba, como por ejemplo sí, en general en el norte del Santander y en el Santander. En las regiones que antes estaban ocupadas por grupos paramilitares, sobre todo, se ha vuelto verdaderamente ingestionable y hay muchos problemas de seguridad urbana muy complicados que tienen que ver con bandas dedicadas solo a la extorsión, al microtráfico, y digamos que eso había bajado un poco antes. Ujú. Esos serían los problemas más difíciles ahora y creo que también garantizar la seguridad física
de las personas que eventualmente sean consideradas los auténticos candidatos Sí. presidenciales de cada partido. Creo que también es algo a lo que el gobierno debería prestarle atención ahora. Aprovecho ese último comentario suyo, profesor, porque veíamos unas declaraciones del secretario de la Gobernación, creo que es el cargo que tiene, digamos, como el adjunto, el más cercano al presidente Petro, decía, bueno, cualquiera que se meta en política en Colombia sabe que corre riesgo, ¿no? Y Mm. eso ha caído bastante mal, ¿no? Porque pareciera que como que se normaliza un asesinato a un candidato presidencial o un hombre relevante en la política colombiana, lo que en primer lugar lo que va a hacer es que todo el mundo salga espantado de hacer política, ¿no? ¿Quién quiere arriesgar su vida por una actividad que debería ser tan bonita y tan noble como hacer política? Pero si se asume como normal que por hacer política te van a matar, Claro. es como para que nadie quiera meterse a hacer eso, ¿no? Mm. Sí, es algo bastante duro. Y las declaraciones de Alfredo Saade, que Sí, es, exacto. digamos, el segundo de Gustavo Petro en este sentido, que además tiene un cargo híbrido muy particular que prácticamente fue hecho casi que para él. Sí, no, realmente no son muy bienvenidas. Ujú. Yo, como analista y también en términos personales, estoy de acuerdo con sus apreciaciones en este sentido, porque sí, en efecto, las declaraciones de Alfredo Saade sobre esto sí suenan muy cínicas y en efecto lo son. Es decir, uno no puede decir que simplemente pues es parte del, pues del everyday, no es Ujú, parte de sí. la cosa normal que ocurre en política, sobre todo porque llevábamos mucho tiempo, al menos en las ciudades grandes, ¿no? Hay una diferencia muy marcada entre los grandes centros poblados colombianos y las zonas rurales, pero en los grandes centros poblados esto no lo habíamos visto mucho, al menos en los últimos 10 años estas actividades habían caído un poco, obviamente los candidatos, los senadores, los representantes a la Cámara, los jueces, los magistrados de las cortes, todos siempre van supremamente escoltados cuando pueden. Y hay una maquinaria de seguridad privada en ese sentido en el país que es muy fuerte, y el Senado naturalmente la usa mucho. Y pues esto no era muy normal en Bogotá. En las zonas rurales, desafortunadamente sí. Es decir, creo que, a ver, ¿cómo lo decimos? A ver, las declaraciones de Saade pudieron haber sido muchísimo más amables, ¿no? Sí, Sobre todo porque pudieron al menos haber estado acompañadas de un pésame, pero no. ni siquiera eso. En el fondo, no quisiera darle la razón a Saade porque creo que, de nuevo, sus declaraciones son muy cínicas, pero en efecto, sí creo que estamos olvidando también que en las zonas más apartadas del país, los asesinatos por motivos políticos son supremamente frecuentes. Y hay muchos, muchos, muchos casos de lo que nosotros llamamos líderes sociales, que son personas importantes dentro de sus comunidades sociales y sus comunidades políticas que hacen alguna labor de liderazgo. Hay muchos casos de líderes sociales asesinados, incluso desde antes de la firma del Tratado de Paz. Pero, por ejemplo, justamente durante los primeros años de la gestión de Duque, y curiosamente esto no ha bajado tampoco durante estos 3 años de presidencia de Gustavo Petro, los asesinatos de líderes sociales incrementaron muchísimo. Y es una cosa que se vio y se repite en las noticias con algo de frecuencia y causa algo de preocupación, pero creo que estamos quizás casi que obviando en algunas ocasiones de forma un poco moralmente injusta las muertes de muchas personas que hacen política en las zonas apartadas de las grandes capitales y que realmente sufren el flagelo de la violencia Sí. física del mismo modo que la sufrió de forma muy triste Miguel Uribe Turbay. Y pues digamos que lo que de alguna manera estamos viendo es que nos llegó la violencia a la capital, o pues que la vimos como más de frente. Sí. Mm. Pero esto es algo que sí estaba ocurriendo mucho en otras zonas. Lamentablemente. Entonces creo que no deberíamos olvidar eso. Sí, señor, tenerlo en cuenta. Llega el momento de hacer una pausa, profesor, pero agrego que además es lamentable y causa mucha preocupación que el autor material, ¿no?, de este asesinato haya sido precisamente un menor de edad, porque también habla de una situación preocupante en lo que serían las nuevas generaciones allí en Colombia. Pero vamos a seguir conversando con usted luego de hacer esta pausa que hasta ahora debemos cumplir, y en breve, amigos, seguimos conversando acerca de la actualidad del panorama en Colombia de la mano del profesor Lucas de Auria, profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle, Colombia. Ya volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos.
Sonidos en primera fila. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay.
éxitos. Sonidos en primera fila. JJ Import Corp es la empresa de envíos internacionales que te ofrece soluciones logísticas magníficas. La verdad, por eso siempre te la recomiendo. Es tu socio de confianza para envíos internacionales desde los Estados Unidos a Venezuela. Con sede en la ciudad de Miami, Florida, ya sea vía aérea o marítima, te garantizan un servicio logístico de calidad, seguro, confiable. Conéctate con ellos a través de su cuenta en Instagram, @JJ Import Corp. Y allí vas a conocer todas las opciones que te ofrecen en distintos servicios. Sé parte de su comunidad, te va a encantar ese servicio que te ofrece durante todo el año. Recuerda que están para servirte durante todo el año. Es tu aliado logístico. En Chang'an nos tomamos muy en serio la calidad, por eso todos nuestros vehículos son sometidos a rigurosas pruebas de carretera aquí en el país, utilizando fluidos nacionales y evaluando su desempeño en nuestras condiciones. Así garantizamos que tu Chang'an esté hecho a la medida de Venezuela. Chang'an, calidad probada para ti. Descubre el mundo
con Albany Lozada y Unai Amenábar. En Agenda Éxitos. Son las 3:45 de la tarde y seguimos conversando con el profesor Lucas Dauria, profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle, Colombia, con maestría en teoría de las relaciones internacionales por la London School of Economics and Political Science. Sus áreas de investigación incluyen los estudios críticos de seguridad, las políticas migratorias y de asilo y las teorías contemporáneas de las relaciones internacionales. Con él conversamos acerca de la actualidad del panorama colombiano y le decía al profesor antes de irnos a la pausa que lamentablemente en ese asesinato del senador y precandidato a las elecciones de Colombia, Miguel Uribe Turbay, pues involucraron a un muchacho de 14, 15 años. Fue el autor material, de hecho, de ese asesinato. Y esto habla de de un profundo problema social, profesor, hay que decirlo. Algo que no solamente golpea a Colombia, sino a muchos países, hay que decirlo. Pero habla también de la preocupación que genera no solamente que se involucre a un menor de edad, sino no saber a estas alturas quién está detrás del hecho, hablando intelectualmente, quién es el autor intelectual. Ese problema social que golpea a Colombia en estos momentos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la óptica, en todo caso, suya particular acerca de hechos como estos? Bueno, qué pregunta tan difícil. Ok, pues es una situación supremamente preocupante, ¿no? Porque también nosotros esperábamos que de alguna manera el reclutamiento infantil disminuyese con la desmovilización de las FARC y sobre todo, pues con una de las iniciativas principales y propuestas de campaña del presidente Petro ahora, que es el proyecto de la paz total, que desafortunadamente no parece que vaya a funcionar. Esperábamos que realmente ese tipo de cosas disminuyeran, pero realmente no. El reclutamiento infantil, de hecho, se ha recrudecido. De acuerdo con las cifras también que maneja el gobierno y de acuerdo con cifras que manejan organizaciones dedicadas a las labores humanitarias también. Y eso es particularmente preocupante, sobre todo en las zonas rurales, como siempre, que son las zonas en las que hay menos presencia estatal, que sigue siendo una constante en la política colombiana. Eso de alguna manera tampoco lo hemos logrado resolver. Hubo un periodo en el que tuvimos una muy fuerte presencia en algunas zonas del país por parte de, no todos los organismos del Estado, pero sí por parte del ejército, por ejemplo. Ahora también lo que estamos notando, como tenemos más información y porque estamos relativamente más pendientes de situaciones en zonas más bien apartadas de las grandes capitales, es que incluso hay lugares en los que el ejército u otros funcionarios del Estado, como algunos magistrados, por ejemplo, no son bienvenidos en algunos lugares del país. Y esto probablemente también se puede deber no exactamente a que la gente odie al ejército, porque no lo creo, probablemente esperan que llegue, sino que más bien se debe al hecho de que tienen miedo de que la presencia del ejército desencadene enfrentamientos armados, Claro. tiroteos y enfrentamientos con armas de fuego muy pesados que pueden afectar a la población civil. Entonces también hemos notado como una serie de problemas de seguridad como muy policiva y muy militar, muy delicados. El reclutamiento infantil es muy desafortunadamente una constante, pero hemos encontrado también otros asuntos para resolver. Por ejemplo, ahora hacen mucho eco en los medios de comunicación los paros armados, que son esencialmente unos toques de queda armados organizados por varias organizaciones dedicadas al crimen organizado, que bloquean pueblos enteros y carreteras enteras por un periodo de tiempo que puede durar de 2 días o 3 días a una semana, y generalmente lo suelen hacer para poder comerciar algunos bienes que explotan en el país de manera ininterrumpida. Entonces, por ejemplo, notamos mucho que los paros armados que son más sonados en los medios suelen ocurrir en zonas cercanas al Pacífico porque tienes los puertos cerca. Entonces puedes llevar todo el oro extraído de manera ilegal y también las drogas producidas naturalmente de manera ilegal, que ya eso prácticamente funciona casi como una franquicia, es impresionante. Las puedes llevar fácilmente con un paro armado en pequeños pueblos cerca de la costa, y eso es más común ahora, o
digamos, al menos ahora lo sabemos con más frecuencia. Sí. Entonces sí, son situaciones delicadas que el gobierno realmente no ha sabido gestionar. Mm. Y a nivel institucional, ¿cómo aprecias que está la situación en Colombia? Digamos, ¿hay respeto a las instituciones o estamos hablando de un país de alguna manera un poco fragmentado, donde, bueno, hay unas instituciones formales, pero que el Estado a lo mejor no está lo presente que debería estar en cuanto a sus representantes en cada rincón de Colombia? Bueno, el respeto a las instituciones es muy curioso. Pasa lo mismo que en otros varios países en los que la situación política está muy crispada y muy polarizada. Hemos visto cosas parecidas en Estados Unidos también, que la gente juzga mal a los jueces. En Italia también pasa con respecto a los temas de migración y en Holanda también. Aquí sucede algo parecido. Dependiendo de los intereses que cada persona implicada en algún problema institucional, sobre todo con la justicia, con las altas cortes, como por ejemplo con el Consejo de Estado o con la Corte Suprema de Justicia, generalmente lo primero que hace el que está directamente implicado es hacer alguna declaración en redes sociales que de alguna manera demerita el trabajo de los funcionarios públicos que efectuaron la captura o que ejercieron la condena o alguna cosa por el estilo. Eso pasa ahora. Lo que pasa es que creo que lo estamos viendo también de nuevo con más frecuencia. Entonces, como ven, lo que ocurre realmente es que hemos visto como una suerte de incremento en ciertas discusiones políticas particularmente acaloradas, tanto a nivel institucional como a nivel civil. Entonces, digamos que el respeto a la institucionalidad en términos legales se mantiene, es decir, no existe realmente como mucha evidencia de ataques dirigidos a intentar tumbar instituciones, por ejemplo. Eso no nos ha ocurrido. E incluso el presidente, que es frecuentemente acusado de estar atacando a las instituciones de forma muy directa, suele hacerlo de manera verbal, sobre todo cuando no está de acuerdo con alguna decisión del Congreso. Hemos visto una relación muy tensa entre el Congreso, sobre todo en el Senado, Sí. y el presidente. En algunas ocasiones hemos visto algunas declaraciones con respecto a decisiones que toman las cortes, pero del resto ningún ataque que realmente esté como literalmente quitándoles poderes o cosas por el estilo. Es decir, eso no lo hemos visto. Yo sospecho que eso no lo veremos, en parte también porque Petro había declarado desde el comienzo de su presidencia que el respeto a las instituciones con él iba a ser una constante. Lo que hemos visto es más bien como una falta de respeto verbal. Ok. Digamos que eso es preocupante de todos modos, porque en términos simbólicos significa que, pues naturalmente tú respetas las instituciones cuando te conviene y cuando no, no lo Así haces, es. pero hemos visto lo mismo de parte también de opositores. Entonces, por ejemplo, recientemente el expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión por manipulación de testigos y otra serie de delitos relacionados con una manipulación de testigos en unas cárceles. Em, pues realmente las declaraciones de Uribe son más bien, digamos, mitigadas, pero las declaraciones de muchos de los políticos que lo apoyan intentan verdaderamente sí quitarle mérito al trabajo de la magistrada que lo condenó, por ejemplo, diciendo cosas como que era imposible que esa señora hubiese escrito 1.000 páginas de sentencia en una semana. Naturalmente, obviando, por ejemplo, que uno no escribe 1.000 páginas de Claro. sentencia en una semana, sino que uno las va construyendo a lo largo de todo el tiempo que ha durado el caso, que ha durado años. Entonces, ok, vale. Pero son declaraciones parecidas que parecen inofensivas, pero son muy fuertes. También hay declaraciones de otros políticos que son mucho más agresivas, como por ejemplo, gente que ha promovido mucho la campaña de que el expresidente es inocente de los delitos de los cuales se le acusa. Y pues la evidencia, de acuerdo con la sentencia, pues apunta que no. Sí. Pero hay mucha discusión sobre ese tipo de Sí. cosas. Y es bastante intensa. Uno lo nota mucho en Twitter, que es una arena política impresionante en Colombia. Se usa mucho, los Sí. políticos se mueven muchísimo en Twitter. Curiosamente, porque realmente muy poco porcentaje de la población colombiana utiliza Twitter, de acuerdo con los datos de Cifras y Conceptos, que es una encuestadora muy famosa aquí en el país. Realmente menos del 15% de la población colombiana utiliza Twitter con mucha frecuencia. Entonces, realmente como que Twitter termina siendo más bien una pequeña burbuja, Ok. como una Mm. cámara de resonancia para los partidos, más bien. Entonces, como que no tenemos tampoco Claro. una impresión muy precisa de qué es lo que Claro, ocurre, pero Profesor, claro. uno siente ambiente crispado en las calles, hay manifestaciones públicas que antes no ocurrían. Sí. em, y sí, digamos que ese es el ambiente como generalizado. Hay una enorme polarización y una falta de sentido de comunidad política muy sí, intensa. nos queda muy poquito tiempo, profesor Dauria, pero no quise dejar pasar el tema de las relaciones con Perú, que Ujú. también Ah, hasta sí. ahora, bueno, hay como amagos de conflicto, ojalá que no pase
de allí, allí, pero sí. bueno, ¿cuál es la realidad de lo que se está viviendo entre Colombia y Perú en este momento? Bueno, la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Dina Boluarte ha sido difícil desde el comienzo. Petro había declarado desde el comienzo que realmente no estaba de acuerdo con que Pedro Castillo saliese del gobierno después de su intento de golpe de Estado. Petro ha manifestado de forma a veces analíticamente comprensibles, pero digamos políticamente algo decepcionantes, ha manifestado apoyo, a veces incluso irrestricto, a gobiernos en América Latina que no parecen ser democráticamente muy justos, digamos, por decirlo de forma amable. Sí. Y en el caso de Dina Boluarte, pues esencialmente por el hecho de que él había declarado ya un apoyo bastante particular hacia Pedro Castillo, la relación que él tiene con el gobierno del Perú es tensa. No es exactamente mala, Claro. pero sí es bastante tensa. Ahora hay un tema de Todavía los soberanía canales sobre una diplomáticos no se isla, rompen. ¿no? La isla Santa Rosa. La isla Santa Ujú. Rosa es la que está ahorita en el Sí, candelero, pero además hay malas interpretaciones del derecho también. Obviamente, pues en el derecho fronterizo generalmente se suele interpretar cualquier cosa del derecho que te permita quedarte con las fronteras que tenías. Y eso es una constante en todo el derecho internacional. Se ve también en el derecho del mar. Pero, pues como para ponerle digamos, como un tema preciso y como un punto preciso a la controversia limítrofe que ahora se puede desencadenar, que no sabemos además si se va a desencadenar de forma legal o no. mm, Esencialmente lo que ocurre es que, pues sí, el río Amazonas, que es enorme, sufre de sedimentaciones frecuentes y esto causa islas. Además, la subida y bajada del nivel del río por varias cuestiones climáticas también hace que de vez en cuando surjan islotes. El caso de la isla de Santa Rosa es particular porque el gobierno de Colombia sostiene que la isla de Santa Rosa debería pertenecer a Colombia. Pero de acuerdo con sus mismas declaraciones, como los límites fluviales se determinan con base en una línea que se llama el Talweg es una línea que pasa literalmente por la mitad del cauce ujú, del río, por el punto más profundo. De acuerdo con la línea del Talweg, la isla de Santa Rosa realmente no está muy del lado colombiano, está más bien es del lado peruano. ok, Entonces, digamos que la controversia realmente gira sobre dos cuestiones al mismo tiempo. Lo que pasa es que ninguno de los dos gobiernos lo manifiesta así, porque una es una cuestión futura. La primera es a quién le pertenece Santa Rosa, que creo que en términos de límites como muy, muy a secas, sí parece más bien estar del lado peruano. Pero el problema en el futuro es que como la sedimentación continúa, pues en el futuro la isla de Santa Rosa puede o agrandarse, que es por ajá, ejemplo una cosa que el gobierno de Perú argumenta, que sostiene que la isla de Santa Rosa es una prolongación de otra isla que está también en esa zona del Amazonas. Y lo que puede ocurrir si se agranda mucho es que puede llegar a impedir el paso portuario hacia Leticia, que actualmente es una ciudad colombiana. Entonces, creo que el gobierno de Petro en este caso, al echarle un poco la leña al fuego sobre esta controversia, está intentando anticiparse a una controversia futura, como en plan, ¿qué ocurre si claro, alguna otra isla surge aquí y nos impide el paso por el río a nuestra ciudad? claro, ¿O qué ocurre aquí si surgen más islas que pueden ser controvertidas por Brasil también, claro. por lo que la frontera es tripartita? Y es un Es clásico que decir, ante digamos los que los problemas problemas están internos, relacionados con eso sí, y esto implica naturalmente una serie de diálogos diplomáticos que la verdad desconozco si en este momento están ocurriendo entre el gobierno colombiano y el gobierno peruano, sí, pero son problemas que no se deben tratar utilizando lo que nosotros llamamos en Colombia la diplomacia del claro, micrófono. Mm. La llamamos exactamente. así en virtud de una serie de declaraciones del presidente Uribe hacia Chávez cuando Chávez estaba vivo, Ujú, pero sigue siendo así en gran parte porque muchas decisiones de política exterior en Colombia ahora se toman esencialmente leyendo la cuenta de Twitter del presidente. claro, Creo que esta es una cosa que en términos diplomáticos debería tratarse casi a puerta cerrada y además es un problema limítrofe que puede resolverse de una forma muy amable y se puede resolver de una forma incluso legal y científicamente correcta. El derecho limítrofe el derecho de los límites en el derecho internacional es muy científicamente apropiado y es muy preciso, es de sistemas de medidas muy claros. Y creo que esto se podría resolver así con una comisión. Se puede convocar una comisión limítrofe para resolver este asunto así es. y no hace De falta, la mejor manera, claro. digamos, motivar al gobierno del Perú a que mande tropas a la frontera, por ejemplo, con Exactamente. tus Exactamente. declaraciones. Creo que eso es un error Mm. en términos diplomáticos por Ojalá que parte del derecho no, del gobierno colombiano. ojalá que no llegue a ocurrir. Gracias, profesor Gracias, Dauria, por profesor. habernos dado estos minutos. Lucas Dauria, profesor asistente de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle en Colombia. Son las 3:59, señora Lozada. ¿Qué Sí, hacemos, señor, señor vamos a la Gibran? pausa. Vamos a la pausa, Regresamos. ya venimos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire. Maturín.
Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.